Durante los últimos años, Cisjordania ha quedado en segundo plano en comparación con todo lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente, y es comprensible, considerando las guerras en Gaza, Líbano, Irán y, bueno, esa lista podría continuar por un buen rato, ¿no es así? Pero la falta de titulares sobre Cisjordania no significa que no esté pasando nada ahí. En junio, el International Crisis Group publicó un informe que, en cualquier otro ciclo de noticias, habría dominado la cobertura mediática. Titulado Chokehold, las conclusiones del informe son sombrías. El organismo gobernante de Cisjordania, la Autoridad Palestina, está, según todos los indicios, al borde del colapso. En este punto, es posible decir si el colapso es inminente o si podría tambalearse durante algunos años más. Pero claramente se está gestando una crisis en Cisjordania, una que podría tener enormes repercusiones para Israel, Palestina y, de hecho, para todo el Medio Oriente. Ahora, debemos dejar en claro que las advertencias sobre la economía palestina no son nada nuevo. Han sido un tema recurrente en los informes de los centros de investigación, en las discusiones de la ONU y en el diálogo internacional durante tanto tiempo que la mayor parte de Medio Oriente simplemente los ignora. Pero lo que el International Crisis Group ha documentado en su nuevo informe es algo completamente diferente. El informe se basa en no menos de 100 entrevistas realizadas en Cisjordania e Israel durante la mayor parte de un año y saca a la luz algunos desarrollos y estadísticas realmente sorprendentes. Entre las cifras principales se incluye que su PIB se ha contraído en más de un 20% desde octubre de 2023. El desempleo ahora supera el 30% y la pobreza a corto plazo se ha más que duplicado en el mismo periodo. Ahora bien, eso sería una tendencia alarmante en cualquier lugar. Pero lo peor es lo que concluyeron sobre el órgano de gobierno de Cisjordania, que el informe describió como prácticamente insolvente. Ese organismo, llamado la Autoridad Palestina, se estableció en 1994 como lo que se suponía sería un gobierno interino temporal tras los acuerdos de Oslo entre Israel, Palestina y Estados Unidos. Todo el asunto, si todo hubiera salido según lo planeado, se suponía que terminaría en 5 años mientras continuaban las conversaciones de paz, pero damos un salto hasta 2026 y, bueno, todavía sigue ahí. Prácticamente lo único en lo que todos los bandos en Medio Oriente pueden estar de acuerdo es que nunca ha sido un modelo de gobierno estable o efectivo. El presidente, Mahmoud Abbas, actualmente tiene 90 años y está en el año 21 de lo que se suponía iba a ser un mandato de 4 años. La corrupción está prácticamente arraigada, lo que ha hecho que la Autoridad Palestina tenga pocos amigos tanto en la comunidad palestina como en la israelí. A pesar de todo esto, la Autoridad Palestina desempeña un papel vital en la gobernanza y la estabilidad continuas de Cisjordania. Durante décadas, Cisjordania ha sido comparativamente pacífica en comparación con la más volátil Franja de Gaza, que está separada geográficamente y pasó 2 décadas bajo el control de su rival, Hamás. Eso es lo que hace que la actual presión económica sea aún más preocupante. A diferencia de los países plenamente soberanos, la Autoridad Palestina no controla sus propios ingresos. Según el acuerdo económico hecho en Oslo, Israel recauda los impuestos y aranceles cobrados sobre los bienes que ingresan a los territorios palestinos, y luego se supone que debe transferirlos al gobierno en Ramallah cada mes. Y dado que la economía ahí no está precisamente en auge, no se trata de una cantidad menor. Estas transferencias representan aproximadamente 2/3 de todo el presupuesto de la Autoridad Palestina. Durante años, estos fondos se habían transferido con pequeñas deducciones israelíes aquí y allá para señalar su oposición a varias políticas provenientes de Ramallah. Todo eso cambió en mayo del año pasado, cuando el ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich detuvo completamente las transferencias y hasta el momento de esta grabación no ha enviado ni un solo shekel desde entonces. Esto se agrava aún más por el hecho de que la economía de Cisjordania está estructurada inherentemente alrededor del shekel y sus bancos solo pueden funcionar si Jerusalén aprueba continuamente una exención que permite a los bancos palestinos hacer negocios con los bancos israelíes. Esa exención ahora está bajo presión, ya que Smotrich la ha estado usando repetidamente como moneda de cambio para sus ambiciones en el gobierno israelí. En 2024, la extendió solo por 4 meses después de que el gabinete acordó legalizar varios asentamientos en Cisjordania que él había estado impulsando. Cuando 5 países lo sancionaron personalmente el verano pasado, ordenó que la exención se cancelara por completo, una medida que solo se revirtió después de que Estados Unidos intervino para evitar un colapso total en Ramallah. Al momento de la grabación, las renovaciones se estaban haciendo cada 2 semanas, mostrando esencialmente a la comunidad internacional que pueden sancionarlo y condenarlo todo lo que quieran, pero él sigue teniendo el control. Todo esto nos lleva a una pregunta más fundamental en el fondo de todo esto. ¿Por qué Israel, o al menos ciertos ministros del gabinete en Israel, estarían impulsando políticas que arriesgarían provocar caos justo en su frontera? La estrategia. Si a estas alturas te estás preguntando por qué este gobierno israelí estaría siguiendo políticas que aparentemente crearían más disturbios en la frontera, bueno, no te culpamos. Y tampoco estarías solo. Todo esto también es motivo de controversia dentro de la política israelí. La agencia de inteligencia interna del país, el Shin Bet, según informes, ha advertido a los líderes del país en múltiples ocasiones que el colapso de la Autoridad Palestina llevaría al caos.
De nuevo, esto sería caos en la mitad de Palestina, que es conocida por ser comparativamente estable. Y a diferencia de Gaza, que está lejos de la mayoría de las ciudades israelíes, excepto Ashdod, Cisjordania da directamente a la ciudad de Jerusalén. La pregunta de por qué algún político israelí daría la bienvenida o incluso correría el riesgo de que estallara tal caos requiere analizar las facciones políticas del país. El primer grupo incluye a los halcones más tradicionales, que no son fanáticos de la autoridad palestina y que desearían ver una expansión constante del control israelí en gran parte o en toda Cisjordania. Esto incluye a Netanyahu. A lo largo de su carrera, ha tomado medidas para deslegitimar a la autoridad palestina de maneras que terminaron perjudicándolo gravemente. En 2018 desempeñó un papel desproporcionado no solo permitiendo, sino alentando activamente la entrega de dinero en efectivo de Qatar a Hamas en Gaza. Los pagos continuaron durante años y fueron profundamente controvertidos desde el principio. Él los presentó públicamente como una forma de evitar una catástrofe humanitaria, pero varios aliados políticos declararon que su estrategia era mantener a Hamas a flote en Gaza mientras mantenía débil a la autoridad palestina en Cisjordania. Bajo esta perspectiva, ningún Estado palestino podía ser tomado en serio. No habría un solo representante central para ellos, y simplemente no había manera en el mundo de que Hamas fuera a aceptar algún tipo de acuerdo internacionalmente aceptable con el gobierno israelí. Aún así, Netanyahu no busca un colapso total. No es fanático del intento de Smotrich de cortar toda la financiación, y el año pasado, según se informa, el primer ministro consideró presentar un plan al gabinete que le quitaría algunos de sus poderes sobre Cisjordania, explícitamente debido a la postura radical del ministro de Finanzas. El plan finalmente fue archivado cuando Smotrich amenazó con renunciar, lo que habría hecho colapsar la mayoría del gobierno, pero claramente hay diferencias entre los dos. Y hablando de los más radicales, eso nos lleva a nuestro segundo grupo, que parece mucho más dispuesto a coquetear con el colapso total del gobierno en Ramallah. Smotrich se ha convertido en el principal impulsor de la postura más radical posible sobre Cisjordania, y de hecho, sobre todo lo demás. El año pasado, presentó una propuesta famosa para anexar el 82% del área diciendo, cito, «La única manera de eliminar el peligro de un Estado terrorista palestino de la agenda es aplicar la soberanía israelí a los asentamientos judíos en toda Judea y Samaria». Fin de la cita. Así es como él usa el término bíblico para referirse a Cisjordania. El 18% restante se dejaría para el propio pueblo palestino. Él ha declarado públicamente que no tenemos ningún deseo de aplicar nuestra soberanía sobre una población que desea nuestra destrucción. Ahora, bajo esta perspectiva, su decisión de cortar los fondos a Ramallah empieza a tener más sentido. La Autoridad Palestina, que es efectivamente el órgano de gobierno nacional de Cisjordania, ha sido durante mucho tiempo el obstáculo para una anexión total por parte de Jerusalén. Eliminarla por completo, aunque resultara en un caos a corto plazo, sería muy beneficioso para los sectores más duros de Israel, o al menos eso es lo que ellos creen. Sin siquiera un gobierno semifuncional en el terreno, simplemente no quedaría ningún organismo palestino con derecho a gobernar el territorio. Sin embargo, en lugar de ser proyectos separados, el recorte de fondos y la expansión territorial son en gran medida dos caras de la misma moneda. A lo largo de la crisis, Jerusalén ha estado impulsando el llamado Proyecto E1, una propuesta largamente congelada para construir 3.401 unidades habitacionales al este de Jerusalén que conectarían la ciudad con el enorme bloque de asentamientos Ma'ale Adumim dentro de Cisjordania. Y cuando decimos largamente congelada, nos referimos a que había estado detenida por algún tiempo. Ha comenzado a reactivarse durante el último año, recibiendo la aprobación final en agosto pasado y abriendo licitaciones el mes pasado. Eso tiene serias implicaciones para el territorio, porque construir ahí esencialmente insertaría una cuña israelí directamente en medio de Cisjordania, separando su mitad norte de su mitad sur. Smotrich celebró él mismo la aprobación del proyecto como una forma de ayudar a enterrar la idea de un Estado palestino. Lo que ha hecho que todo esto sea aún más urgente para la derecha israelí, sin embargo, ha sido la ola de reconocimiento internacional que se ha dirigido hacia Ramallah. El año pasado, Francia, el Reino Unido, Australia y varios otros tomaron la decisión de reconocer un Estado palestino, en parte en solidaridad con el pueblo palestino, pero también en parte como un reproche al actual gobierno israelí. Por supuesto, nunca iban a reconocer a Hamas, lo que dejó a la autoridad palestina como la única opción viable. En lugar de sentirse presionados por eso, en Jerusalén más bien estaban bastante molestos, y si otros países parecían dispuestos a usar el territorio como una forma de atacarlos, ellos parecían haber decidido que podían hacer exactamente lo mismo en respuesta. Así que, con todo eso en contra de Ramallah, la pregunta ya no es si la autoridad palestina está amenazada, sino más bien cómo es que sigue en pie. Sobreviviendo apenas. Todo esto deja a Cisjordania en el peor tipo de limbo. Claramente están bajo asedio por al menos una parte del gobierno israelí, pero aún así siguen resistiendo. De hecho, incluso han estado intentando participar en la supervisión de la administración de posguerra de la Franja de Gaza. Y aunque queremos dejar en claro que esto es tan probable como que Hamas vote para renombrar la franja como la franja de Donald Trump de lo grandiosamente excelente, aún así demuestra que quieren mantenerse ahí.
En cuanto a la estrategia de aferrarse, la autoridad palestina en realidad tiene algunos aliados bastante inesperados, y esos aliados están dentro del propio gobierno de Israel. Aunque no hay demasiados dentro de la Knesset que estén defendiendo abiertamente mantener la relación con la autoridad palestina, un número considerable no tiene ningún interés en un colapso total. Esto es especialmente cierto para aquellos asociados con los servicios de seguridad del país, que en Israel son muchas personas. Ten en cuenta que el trabajo de seguridad que supervisa Ramallah no es poca cosa. Para empezar, tienen unos 30.000 agentes de seguridad armados. Esto le permite a Israel evitar tener que estar presente en cada ciudad de Cisjordania, y de hecho, hasta cierto punto, trabajan con las fuerzas de inteligencia israelíes. También sucede lo contrario. Esos 30.000 son pagados por Ramallah. Si ese financiamiento se agota, ese mini ejército estaría justo al este de Israel. No tienes que buscar muy lejos en Medio Oriente para ver lo que pasa cuando grandes cantidades de hombres armados de repente pierden el ingreso que se les había garantizado. El problema ha estado saliendo a la superficie desde hace varios años, y solo está empeorando. Ramallah no ha podido pagar un salario completo desde 2021 y hasta 2025. Se reportaba que sus trabajadores estaban recibiendo entre 1/3 y 2/3 de lo que deberían haber recibido. Eso es, ante todo, un problema para las fuerzas de seguridad, pero también afecta a la economía en general. La autoridad palestina es el mayor empleador de Cisjordania, y su gasto representa aproximadamente 1/4 parte del PIB. Estas preocupaciones son compartidas de manera similar por quienes están en Washington, quienes cada vez expresan más alarma por el enfoque adoptado por Jerusalén. El vicepresidente J.D. Vance criticó recientemente una votación simbólica en la Knesset para anexar el territorio, calificándola de insulto. Agregó que se hizo para mejorar la posición política interna en Israel y que fue una maniobra política muy estúpida. Eso es una cita textual. El propio Trump ha estado presionando a su homólogo israelí para que libere fondos a Ramallah, incluso antes de que el distanciamiento más reciente por Irán deteriorara la relación entre ambos. Si bien Jerusalén ciertamente tiene culpa por la situación precaria que enfrenta la autoridad palestina, no es el único que se está alejando de sus obligaciones con Ramallah. Hacer depender a la mayor parte del gobierno palestino más aceptable para la comunidad internacional de la financiación de Jerusalén no es precisamente una jugada inteligente, y esto era algo que los líderes palestinos sabían desde hace años. Durante décadas, el recurso de la autoridad palestina cada vez que se restringía la financiación israelí era mirar hacia el mundo árabe, y durante un tiempo eso funcionó razonablemente bien. Sin embargo, más recientemente eso ha comenzado a debilitarse. El ejemplo más claro es la antigua promesa de la Liga Árabe de transferir a Ramallah 100 millones al mes como una red de seguridad financiera que se remonta a 2012. Hasta la fecha, nunca se ha cumplido en su totalidad, y el apoyo internacional en general se ha reducido a solo $358 millones en 2025. El problema aquí, una vez más, se remonta a la infame reputación de corrupción de la autoridad palestina. La Unión Europea concluyó que casi 2.000 millones de euros de su financiamiento simplemente se perdieron. Ya sabes, un error que le podría pasar a cualquiera, ¿no? Yo pierdo 2.000 millones de euros todo el tiempo. Accidentes así definitivamente arruinaron proyectos como el Palacio Presidencial de Lujo de $17.5 millones, que causó tanta controversia que Abbas al final tuvo que convertirlo en una biblioteca pública. Además de eso, está la llamada política de pagar por matar, que consiste en estipendios que la autoridad palestina envía a las familias de palestinos muertos o encarcelados por ataques contra israelíes, incluidos civiles. Según informes, Abbas canceló el programa el año pasado bajo una enorme presión internacional, pero grupos de monitoreo dicen que desde entonces han encontrado que esos pagos se redirigen a través del sistema de pensiones. Nada de esto les da mucha confianza a los donantes caritativos de que sus fondos no terminarán comprando otro auto de lujo para alguien del círculo cercano de Abbas. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han dejado claro que no van a aumentar su ayuda hasta que Ramallah se tome en serio las reformas, y Abu Dhabi incluso ha ampliado eso para incluir que Abbas deje el gobierno por completo. Sigue llegando algo de dinero del Golfo, pero es mínimo y en gran parte es una reacción a que Jerusalén toma una postura cada vez más dura sobre el asunto. Riad, por ejemplo, envió un pago único de $90 millones el pasado septiembre después de que el recorte de Smotrich empezara a encender las alarmas de que la autoridad palestina podría estar al borde del colapso. Pero lograr que cualquiera de estos problemas realmente se resuelva significaría hacer justamente lo que Abbas ha pasado décadas tratando de evitar: celebrar una elección real. La última vez que los palestinos votaron por un parlamento en 2006, se lo entregaron a Hamás por un margen bastante decisivo. Esto se debió en parte al apoyo ideológico al grupo, junto con otros que se unieron como parte de su campaña anticorrupción, prometiendo deshacerse de las figuras que dominan en Cisjordania. Esto llevó a una relación incómoda durante años, hasta que Abbas puso fin a todo el asunto del parlamento en 2018 y no ha dado marcha atrás, gobernando solo por decreto desde entonces. Ahora, ya en sus 90, parece volver poco a poco a la idea de celebrar elecciones. Apenas el mes pasado, convocó a nuevas elecciones legislativas en noviembre y a una votación presidencial a principios de 2027.
Ahora, antes de que alguien se emocione demasiado, vale la pena recordar que prometer elecciones en Cisjordania es como prometer abrir el estrecho de Hormuz. Suena genial para los medios internacionales. Se anota en papel en algunas capitales y, bueno, ahí es donde termina todo. Abbas ya había fijado una fecha para celebrar elecciones para ambos cargos en 2021, solo para cancelarlas por la falta de una garantía de que se pudiera votar en Jerusalén Este. Ese problema no se ha resuelto desde entonces, así que no es difícil ver cómo las cosas podrían salir mal, lo que deja a Cisjordania en una de las peores situaciones imaginables. Está parcialmente sostenida por un gobierno que casi nadie realmente quiere mantener con vida, principalmente porque se considera que la alternativa en Gaza es peor. Mientras tanto, está bajo una presión cada vez mayor de Israel, que ya ni siquiera finge querer trabajar con la autoridad palestina, todo esto mientras sus finanzas se van a pique. Ya sea que la autoridad palestina siga tambaleándose así por 1 o 2 años más, o finalmente colapse por completo, lo único para lo que nadie parece tener un plan es para lo que suceda al día siguiente. Gracias por vernos.